Bien, continuamos en el Código TDF con este tema, ¿no? Muchos llamados, mucho movimiento en las redes sociales, un tema que interesa y que preocupa. Bien, vamos al tema desde la contención. ¿Qué se puede hacer desde la justicia y qué se puede hacer desde la ley? Bueno, la ley, nosotros en la provincia de Tierra del Fuego tenemos una ley, que es la ley 39, que es la que atiende todas estas problemáticas y es la herramienta que tienen nuestros jueces para actuar rápidamente. Esta ley prevé un pase al cuerpo forense o a la dirección pertinente del Ejecutivo para hacer un examen psicológico de la cuestión, o sea, sobre todo un diagnóstico, ¿no es cierto, Alicia? Así se dice. Y a partir de allí el juez toma las medidas, que a veces el mismo día, a veces en 48 horas, bueno, ya están en condiciones de ejecutarse esas medidas, independientemente de que el proceso siga por alguna otra cuestión, e independientemente también de que haya una denuncia o que esté transcurriendo también una causa penal. Y contamos con una ley provincial, pero ¿cuál es la importancia de la adhesión a la ley nacional de violencia que también se está discutiendo? En este momento hay dos proyectos que están en trabajo en comisión, en la comisión 5 de adhesión a la ley nacional 26.485, que es la ley, bueno, conocida, digamos, como la ley de violencia, la ley contra la violencia de género. Casualmente mañana vamos a tener la visita de María del Carmen en la legislatura, para que pueda la justicia informarnos y asesorarnos a los legisladores antes de la adhesión a esta ley. Una ley que, bueno, en la región, ¿no?, de Latinoamérica, creo, una ley muy avanzada, que además ha sido acompañada por otras leyes nacionales, por ejemplo, y en relación a tu pregunta de qué se puede hacer, la Ley de Educación Sexual Integral. Porque cualquier forma de violencia tiene que ver con patrones culturales instalados, un poco lo que decía anteriormente. Ante un caso de violencia de género, como en el caso que acabamos de escuchar, sería un error muy grave circunscribirnos a la relación de la pareja estrictamente. Si nosotros abrimos ese caso, seguramente encontraremos muchos otros componentes que hacen a que ese hombre en algún momento sienta este ejercicio de poder hasta sobre el cuerpo de quien se supone con quien ha compartido un tramo amoroso. Entonces digo, esta legislación hace todo un marco conceptual de la ley antes del articulado de lo procedimental, donde avanza sobre la visibilización de los casos de violencia, porque le pone nombre a los casos de violencia, a los tipos de violencia que se ejercen. Bueno, seguramente María del Carmen podrá aportar más información específica. Pero en la medida en que no había una palabra para nombrar lo que pasaba, difícilmente se hubiese podido legislar y avanzar en términos de ampliación y de protección de derechos. Si antes no se hablaba de abuso, ni de acoso, ni de violencia simbólica, ni de violencia dentro, claro, digamos, todo era... Y esto tenía que ver seguramente con el cómo de las relaciones cotidianas, cuando se conformaba una relación entre un hombre y una mujer, bueno, como que estaba naturalmente y justificado estas restricciones, digamos, del hombre sobre la mujer. Creo que en ese sentido la Ley de Educación Sexual Integral es la herramienta que nos permite, a través de la educación, la información, pero lo peor que se puede hacer para fomentar los casos de violencia es no hablar, no informar. Justamente me llegaban algunas consultas de oyentes relacionados con el procedimiento, que falta información respecto de los pasos a seguir a la hora de quizás autorreconocerse en una situación de violencia, pero bueno, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me va a contener? En ese sentido, me parece que yo miraba a esta mujer y decía, bueno, también qué desprotección del Estado en todo el tiempo que ella demoró a animarse a hacer la violencia. Por eso creo que el primer paso es informar y decir, bueno, hay lugares de la justicia, de la comisaría, en términos de política pública, que la provincia cuente con la comisaría de la familia, donde hay mujeres que reciben a mujeres, donde hay profesionales que pueden hacer ese primer espacio de contención, es un avance muy grande. Luego la preocupación de esta justicia, quiero decirlo públicamente, particularmente la doctora Bataini y su equipo, un equipo del ámbito de la justicia, seguramente habrá muchos más, muy comprometidos con esta problemática.
que vienen trabajando también en lineamiento con las políticas nacionales, ¿no? Desde la Corte de acceso a la justicia, el programa de acceso a justicia. Entonces, todo lo que puede invertirse y decir, del Estado y diseñarse y instalarse en términos de prevención. La prevención se hace informando, educando, capacitando los equipos de la justicia, del Ejecutivo, de la Fuerza de Seguridad. Y Alicia, en el caso de, o sea, sabemos que hay que estar con la prevención, pero también luego con la contención. ¿No sería ideal tener como una especie de edificio especial para la contención? Y digo porque esto, con la adhesión a la ley nacional, se generan fondos que llegan a la provincia y que pueden dar lugar a todo esto. Sí. Bueno, hace varios años había un grupo de mujeres víctimas de violencia. Ese grupo se disolvió. En realidad, el problema, entre tantos, que hay que tener en cuenta para trabajar bien sobre esta problemática, es que no hay un ámbito de tratamiento. Después de que la mujer va, hace la denuncia, se hacen las pericias, se lo puede detener a él o no, depende de la gravedad del caso, es necesario que se inicien tratamientos, sendos tratamientos. Y lo más efectivo en estos casos de violencia son los tratamientos grupales, donde funcionan como espejo, la mujer se da cuenta de que ella no es la única golpeada, funciona con espejo en relación a las otras, se dan cuenta de la forma que lo tenían idealizado, o sea, empiezan a ver ahí en la relación con las otras cómo fueron siendo objeto de una manipulación y que no son las únicas. Eso ayuda mucho. En estos casos es mucho más efectivo inicialmente un tratamiento grupal que un tratamiento individual. Aunque no se descarta, obviamente, nunca voy a decir que no se puede hacer un tratamiento individual. Pero en primera instancia, durante el primer año es fundamental. Pero no solamente que la mujer tenga el grupo de asistencia, sino que el hombre también tenga un grupo de hombres con la misma problemática. Noelia, se hablaba, había reclamos, decíamos, de gente que nos llamaba con respecto a la información. ¿Qué tenés vos para decir que recibís tanta gente? O sea, primero, ¿hay un número más o menos, hay cifras de Al porcentaje? día de hoy se han recibido 233 denuncias en lo que va del año. Sí. Epa. El año pasado superamos las 400. O sea, es una problemática en la cual Ushuaia, hablo de Ushuaia porque Río Grande maneja otros números seguramente. Es un problema bastante frecuente. Nosotros por día estamos recibiendo 4 o 5 casos, de los cuales no siempre denuncian, pero constantemente hay gente en la comisaría, mamás que van a preguntar por un problema que tienen con un menor, o cómo pueden salir de la situación, vienen a plantear este tema de que viven en la casa, no se pueden ir porque viven con los suegros, pero sin embargo la pareja las golpea. O sea, hay una infinidad de situaciones que lo único que yo tendría para decir es que se animen porque más allá que la atienda un varón o una mujer, el personal que está en la comisaría está capacitado para escuchar esta problemática. Estamos las 24 horas y nos dedicamos. O sea, somos un grupo más reducido que en las otras comisarías y cualquiera de mis compañeros lo va a atender con la misma calidez. En muchos casos estas mujeres en realidad pareciera que quieren hacer la denuncia, formalmente, expresamente están haciendo una denuncia, una exposición, pero ahora lo que están pidiendo es que los ayuden a cambiarlo a él. Sí, claro. Entonces no por eso pasa después levantan la denuncia, porque se dan cuenta que a él no lo cambiaron. Y no pasa por ahí. Es un pedido de ayuda muy grande para que lo cambien. Para las dos, a ver, es importante la adhesión a la ley nacional y los beneficios que trae. Sí, yo creo que sí. Trayendo beneficios, obviamente, es importante, ¿no es cierto? Quizás a lo mejor no sería tan necesaria porque realmente con nuestra Constitución provincial, con la Ley 39, si pudiéramos cumplir con la Ley 35 también, que es la creación de un servicio de asistencia a la víctima en general, ¿no es cierto? Si se pudieran cumplir con todos esos requisitos, a lo mejor, bueno, no sería tan necesario. Es suficiente lo que tenemos. Nuestros jueces, en base a la Constitución provincial y nacional, aplican los convenios internacionales y esta ley de prevención, sanción y erradicación de la violencia no hace más que
repetir en términos, digamos, muy similares a la Convención de Belém do Pará, que es una convención internacional. Pero es valiosa la adhesión un poco porque lo que comentaba recién Amanda, tipifica algunos supuestos, entonces también uno puede dar a conocer, la ley es pública y de conocimiento público, pero también con base en esta ley se pueden generar foros de concientización, además de espacios de contención, como bien explicaba Alicia, ¿no es cierto? A mí me parece, hay como 3 instancias, ¿no? La primera, que es antes de que suceda. Para eso tenemos que educar, formar, la prevención, campañas de difusión. Por eso celebro este programa, aunque ha sido muy duro el testimonio que ustedes han expuesto, porque la repercusión ha sido inmediata de mujeres que están pidiendo ya información. Entonces, ese es la otra instancia es durante la denuncia, concretamente. Bueno, la provincia tiene felizmente constituida la Comisaría de la Mujer, habrá que generar otros espacios también, que la asistencia psicológica, además para acompañar en ese momento, porque llegar a la denuncia supone haber atravesado casi en soledad una serie de sentimientos, de contradicciones, de vergüenzas, de temores, de miedos, de soledad. Decía ella, ¿no? Yo durante el día era la mamá de los chicos y estaba bien, y durante la noche lloraba. ¿Cuánto tiempo llevó para que esa mujer en soledad se animase? Entonces, en ese momento también hay que acompañar una vez que se decide la denuncia. Y luego, lo que explicaban aquí, están faltando seguramente recursos, espacios profesionales para la contención en el después, cuando hay exclusión del hogar, cuando además hay niños, cuando esos chicos tienen que seguir su vida de niños, cuando tienen que seguir en la escuela con sus amigos. Bueno, cuando esa mujer además no tiene independencia económica, ¿cómo se le excluye del hogar si el dueño de la casa era su pareja? Luego, ¿en qué condiciones la misma justicia la deja de indefensión otra vez, en otro sentido? Entonces creo que hay trabajar antes, trabajar en el acompañamiento cuando se realiza la denuncia y trabajar en el después. Esto es responsabilidad del Estado también, pero creo que en este caso de la violencia doméstica, creo que debe ser la violencia lamentablemente más común o más generalizada, porque sucede en el ámbito privado de las relaciones, de los vínculos familiares, e insisto, y a veces formas de violencia que culturalmente están institucionalizadas, pero que con el tiempo se van agravando, como en este relato, y termina, ¿no? Como acabamos de escuchar. Un punto que no es menor también, que, por ejemplo, en el caso de Griselda, esa violencia que se ejerce sobre la madre, pero indiscutiblemente también supone la violencia contra los hijos. Sí. Y hay también entonces una violencia, no solamente en relación a la mujer, sino en relación a los menores. Hay estadísticas internacionales que dicen que hay más niños violentados que mujeres. Bien, el famoso PAC que hablábamos en la radio, prevención, acompañamiento y contención. Exactamente. Sí. Bien, les agradezco, hablando de la compañía, seguramente a lo largo del año repetiremos este tema. Y esta es nos una interesa forma de mucho. violencia de la que hay que hablar, ¿no? ¿Cuántas otras formas de violencia? No, seguro, y cuando hablamos de violencia de género, este es un caso, no hablamos solamente de mujeres violentas, porque, o sea, de hombres que ejercen la violencia sobre mujeres, sino también hay mujeres que ejercen la violencia sobre los hombres. En menor cantidad, ¿eh? Sí, pero los hay, sin duda. Muy bien, nos vamos al último corte del programa y ya regresamos para el cierre del mismo. Ya venimos.